Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. Y la oración colecta de la misa de hoy empieza con estas palabras: Oh Dios, que muestras la luz de tu verdad a los que andan extraviados, sigue. Y al comenzar nuestra oración lo podemos convertir en una petición. Señor, danos luz, danos la luz de tu verdad. Porque todos andamos un poco, o casi siempre, o en muchas ocasiones, un poco extraviados. Nos perdemos, Señor, tantas veces en el marasmo de nuestras experiencias que convertimos en la verdad, como decía en alguna ocasión Benedicto XVI, o nos perdemos en el marasmo de nuestros engaños, porque inducidos por nuestros gustos, por nuestras pasiones, sobre todo por la soberbia, por la falta de humildad, y nos equivocamos con nosotros mismos y con los demás. Y realmente, Señor, necesitamos la luz de tu verdad que nos muestre el camino cuando andamos extraviados. Sin esa luz tuya, sin esa palabra que resuena en nuestro interior iluminándolo todo, nosotros andamos perdidos. No podemos discernir, no podemos cambiar, mejorar, crecer, Señor, como queremos realmente, también en este curso anual. Y en cambio, con tu palabra, con la luz de tu verdad, todo eso es fácil. Porque la palabra de Dios, dice la carta a los Hebreos, es viva y eficaz, y más penetrante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No nos dejes engañarnos, ¿no? Señor, ayúdanos oh Dios, que muestras la luz de tu verdad a los que andan extraviados. Ayúdanos con los dones de tu Espíritu, del Espíritu Santo, el don de entendimiento, el don de sabiduría, de consejo, de ciencia. Ayúdanos a discernir mejor lo que nos lleva a la santidad, lo que es mejor para nosotros y para los demás, lo que es mejor para la labor, lo que es mejor para la obra, para la Iglesia. ¿Cuántas veces acudimos al curso anual? Seguro que te pasa también a ti, pues con algún tema que queremos pensar mejor, llegar a alguna conclusión nueva, tener un poco más de luz. Nuestro padre, por ejemplo, pues era bastante frecuente, en sus apuntes íntimos se ve esto, ¿no? Pienso ahora en aquel retiro de Segovia de octubre de 1932, si no me equivoco, cuando nuestro padre fue, y en sus apuntes íntimos se va recogiendo, como dice, tengo que tratar con el Señor este tema me cuesta, ¿no? Porque es el tema de mi familia, de qué les tengo que pedir, etcétera, si los debo implicar. Y cuando ya por fin le da vueltas en la presencia del Señor, dice nuestro Padre esa frase, a ver qué dice Jesús, ¿no? Pues a la conclusión a la que llega es más o menos esto que dice de yo soy de Dios, quiero ser de Dios, cuando de verdad lo sea, Él arreglará todo esto. Esa es la luz que tiene el Señor, el dejarlo en sus manos, ¿no? El confiar en Él. Y luego, en la primera lectura de hoy, tenemos esas palabras de Isaías, que toman un oráculo del Señor. Esto dice el Señor: como bajan la lluvia y la nieve desde el cielo, y no vuelven allá sino después de empapar la tierra, de fecundarla y de hacerla germinar, para que dé semilla al sembrador y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. ¿No? La luz de su verdad. No volverá a mí vacía, sino que cumplirá mi deseo y llevará a cabo mi encargo. Es un deseo, Señor, que tenemos todos los que estamos aquí, que se cumpla tu voluntad en mí.
Que se haga no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres en mi vida. El otro día le puse un mensaje a una persona diciendo, encomiendo esa decisión que tienes que tomar, tal. Y me contestó, don José, sí, hágalo, por favor, se lo agradezco muchísimo. Que sepa decir que sí a lo que sea y con nada me engañe. Es un deseo que anida en el corazón de cualquier cristiano coherente, ¿verdad? El cumplir la voluntad de Dios. Esa lluvia, Señor, que baja del cielo, como hemos leído, que fecunda los corazones, que los hace germinar, es tantas veces la oración, en primer lugar, ¿verdad? Bueno, la gracia de Dios que se nos da por los sacramentos también, ¿verdad? Pero tantas veces en la oración pues ocurre esto, pero también los medios de formación. Los medios de formación y la relación con los demás, y escuchar a una persona, escuchar a otro, que son muchas veces el cauce por el que el Señor nos hace llegar la luz de su verdad, por el que nos hace como fecundar nuestro corazón para que broten buenas cosas, las cosas que Dios quiere ahí. Y por eso, Señor, te pedimos ser buena tierra. Hoy leeremos la parábola, ¿verdad?, del sembrador de nuevo en el Evangelio. Pues te pedimos ser buena tierra, que dé frutos de mejora personal, de apostolado, que cambiemos lo que tenemos que cambiar, aunque sea doloroso. Claro, cambiar en algo siempre es doloroso porque es morir a una parte de uno mismo. Lo que, si yo siempre he pensado que esto es así y caigo en la cuenta de que no, eso es un poco de soberbia por mi parte y tengo que cambiar, supone morir a 20 años de actuar de un modo, ¿no? O una parte de mi ser. Y eso siempre es doloroso, ¿no? O complicarme la vida con iniciativa y creatividad para llegar a más almas o llegar mejor a las almas. Es que siempre he hecho así, ya, pero ahora a lo mejor pues hay que hacer otra cosa. O hay que hacerlo de otro modo. Bueno, hay que perseverar, dependerá, ¿no? Danos, Señor, la luz de tu verdad para discernir esas cosas. Y así, Señor, no nos conformaremos jamás pues con ser como mantenedores, ¿no?, de la labor, sino gente que piensa, que tiene originalidad, que aplica el espíritu siempre joven y siempre viejo, ¿no?, de la obra para las circunstancias concretas donde estamos. Pedro Salinas tiene una poesía en La voz a ti de vida que dice, lo podemos pensar, Señor, poniendo en tu boca estas palabras. Perdóname el dolor alguna vez, es que quiero sacar de ti tu mejor tú, ese que no te viste y que yo veo, nadador por tu fondo preciosísimo, ¿no? El Espíritu Santo sondea la palabra de Dios, discierne las coyuntas, ¿no?, y ve nuestro mejor yo. En el fondo, la formación, pienso, pues es la siembra de Dios en nuestros corazones. ¿Para qué? Para transformarlos y para enseñarnos a amar. Amar a Dios y amar a los demás. Y de este modo convertirnos en apóstoles creíbles. Es un proceso continuo, pero que no perdemos. No sé, la formación no es acumular información, sino la transformación del corazón por el amor que es fruto de un encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo. Cuando se va de caza con perros, pues, y los perros ven un jabalí, ¿no?, pues hay uno que lo ve y se corre denodadamente. Y todos los demás en realidad no lo ven que el ajetreo que se monta y van detrás. Pero solamente persevera el que ha visto. Los otros se cansan y se van quedando en una curva, en una tal, ¿no? Pero los que ven, persiguen. Y Señor, nosotros queremos, perdón por el ejemplo, pero queremos tener esa experiencia de entrar en contacto con Cristo vivo contigo. Porque así nos convertiremos en apóstoles creíbles. Y por eso la formación, pues no es acumular una información que yo luego transmito, hablo de oídas. No. ¿Quién decís vosotros que soy yo? No lo que dicen los demás. A eso lleva la formación también. Hace bastantes años, en un curso anual, creo que era don Laureano López Rodó, muy mayor ya, con la cabeza así, en la primera charla del curso anual,
Y el que la estaba dando, pues 40 años más joven que él, o 30 años más joven, no lo sé, dijo, bueno, don Laureano, creo que estaba don Florencio también, era en Ciudad, no sé quién, tal. Bueno, en este curso anual, en esta charla, yo no voy a decir nada nuevo. Y entonces, el más joven del curso anual, ¿no? Y el que estaba hablando, y entonces don Laureano levantó la cabeza y dijo, solo faltaría. Solo faltaría, ¿no? Bueno, pues no hay nada nuevo, pero a la vez nuestra formación pues no acaba nunca, porque ese proceso de transformación interior no acaba nunca. Lo decía nuestro padre, ¿no? En la tertulia el otro día que vimos tan buena, ¿no? Y dijo, santos en esta vida no hay ninguno, están todos en el cielo. En una meditación, en una tertulia, nuestro padre decía, nuestra formación no termina nunca. Todo lo que habéis recibido hasta ahora es fundamento de lo que vendrá después. Por eso, cuando tengáis 80 años, iréis al curso anual con la misma ilusión que ahora, y os gustará ver a chiquitos de 20 años, nos gustaría, que os explican de una manera ingenua, con mucha autoridad, lo que vosotros lleváis viviendo y enseñando durante muchísimo tiempo. Es bonito. Entonces dice nuestro padre, por lo tanto, claro, hay un contexto de esta pregunta, ¿no? Pero el primer proselitismo que podéis hacer es el de no cerrar nunca vuestro corazón a esos dones del cielo. Seguir aprendiendo siempre, como aprende un niño. Pues Señor, danos la luz de tu verdad, constantemente. Y quizás alguno de nosotros pueda pensar, ya, todo esto es muy bonito, ¿no? Pero hay medios de formación, sí, ocurre en la oración, pero es que hay medios de formación en los que es difícil descubrir la palabra de Dios porque son anodinos, repetitivos, lo que queramos decir, ¿no? Porque no sé qué, porque no sé cuánto, tal. Bueno, vamos a conceder el beneficio de la duda, que sí, vale, de acuerdo, pero cuidado, ¿no? Cuidado porque tenemos esa bienaventuranza tuya, Señor, que debe resonar tantas veces en nuestro corazón como un acicate, pero también, pienso yo, a veces como un requiebro de amor, un cariñoso reproche tuyo, Señor. Bienaventurados los limpios del corazón, porque ellos verán a Dios. Si no ves a Dios, examina tu corazón. Límpialo de prejuicios, de distingos, de orgullo, de vanidad, de prevención hacia algunas personas, de etiquetas, incluso a veces, Señor, con tristeza lo podemos decir, a veces, de rencorcillos, de... Limpia tu corazón para ser esa buena tierra y ver a Dios en los medios de formación, en cualquier medio de formación. Me parece que fue el 2012, no recuerdo bien el año, pero creo que sí, hubo una convivencia de vicarios secretarios de todo el mundo en Roma. Yo tuve la suerte de estar con el padre, con don Javier, y no se me olvidarán de las cosas que más se me han quedado de esa convivencia, que hay muchas, gracias a Dios, pero una que me impresionó profundamente fue que la primera meditación la dio don Javier, el padre, la segunda don Fernando, la tercera, pues no me acuerdo ya, pero en fin, ¿no? Y así pues fueron sucediéndose las meditaciones con gente del consejo. Y luego llegó una meditación, un día tocó una meditación que la dio un sacerdote, llevaba poco tiempo ordenado, joven, en el que yo había conocido de chaval en un club, vamos a decir, quiero decir, o sea, bueno, entonces dio la meditación y yo me acuerdo que en la meditación pensé en mi miseria, ¿no? Bueno, esta meditación tampoco es tan buena. Estaba el padre, estaba allí todo el mundo. Esta meditación yo creo que la doy mejor yo, ¿no? Tonterías de este tipo, ¿no? Y así transcurrió la meditación de aquel. Y terminó. Desayunamos, dijimos misa, desayunamos, y sesión del padre con el comentario del documento, donde iba bastante retrasado, porque con respecto a su propio plan, porque él mismo nos lo decía. Y entonces dijo, hijos míos, me ha conmovido vuestro hermano en la meditación de esta mañana. La entrañable misericordia de nuestro Dios, que fue una cosa que dijo, que yo ni me acordaba.
la entrañable misericordia de nuestro Dios. Y empezó a hablar nuestro Padre, el Padre, de la meditación de esa mañana, y de los 45 minutos de la charla, estuvo 35 minutos hablando de la meditación. Y yo me iba haciendo pequeñito en mi sitio, diciendo, ¿no? A los buenos todo le aprovecha y a los malos, ¿no? Pues nada les sirve, ¿no? Todo les sienta mal, ¿no? Qué imbécil he sido, ¿no? Yo soy. Pues Señor, líbranos, ¿no? Líbranos de todas esas cosas que ensucian, enturbian nuestro corazón para no verte en los medios de formación. Y líbranos también, pues, de la pereza que nos lleva a veces a no estudiar, a no profundizar, a no interesarnos por lo que ocurre en el mundo, a no pensar, a no reelaborar esto que es esta idea que es buena, pero cómo la conecto con tal, cómo puedo. Porque lo hemos dicho ya, ¿no? Se trata de ser buena tierra. Ese es precisamente el Evangelio de hoy. Es que somos tierra de Dios, receptores de su semilla, de su palabra. Aquel día, dice el Evangelio, salió Jesús de casa y se sentó junto al mar. Y acudió a él tanta gente que tuvo que subirse a una barca. Se sentó y toda la gente se quedó de pie en la orilla. Así estamos nosotros, Señor, en torno a ti, ahora. Siempre, no sé si os habéis preguntado por qué el Señor se sube a una barca y tal. Cuando estuvimos en una de las veces que estuvimos en Tierra Santa, además de una barca grande, estuvimos en una barca pequeñita. Y entonces yo hice la prueba. Me puse de pie en la barca y con el mar en calma totalmente, separado un poquito, cuando hablas se oye muy bien en la orilla. Es un efecto acústico, no sé si es que rebota en la superficie plana, no sé qué es, pero se oía muy bien, ¿no? En la gente que estaba, mucho mejor que si lo hacías a la misma distancia desde la tierra, ¿no? Bueno, el mar transmite el sonido mucho más rápido y con menos pérdidas, ¿no? Pero les habló muchas cosas en parábolas. Salió el sembrador a sembrar, al sembrar una parte cayó al borde del camino, vinieron los pájaros y se la comieron, otra parte cayó en terreno pedregoso, donde apenas tenía tierra, y como la tierra no era profunda, brotó enseguida, pero en cuanto salió el sol se abrasó, y por falta de raíz se secó. Otra cayó entre abrojos que crecieron y la ahogaron. Otra cayó en tierra buena y dio fruto, una 100, otra 60, otra 30. El que tenga oídos, que oiga. Que es como, ahí queda eso, ¿no? Ahí queda eso. Bueno, pues en esta parábola tenemos algunas están, sí, implícitos algunos, o explícitos algunos de los peligros, Señor, que podemos tener en esa actitud nuestra ante la formación, ¿no? Primero, la falta de atención. O también podemos pensar la falta de humildad, que nos lleva a no prestar atención, a no acoger en nuestro corazón con humildad esas cosas, que es el humus donde puede germinar. Es como la semilla que se queda en tierra, que vienen los pájaros y se la llevan. El pájaro de mi tontería, el pájaro de mi vanidad, el pájaro de mi falta de atención, sencillamente, de mi pereza para no entrar. La cosa queda en la superficie de mi corazón y no arraiga. Luego, esa falta de constancia y de diligencia, ¿no? Que es la falta de virtud, la falta de espesor en la tierra de nuestros corazones, donde es difícil, ¿verdad?, que esa semilla pues dé su fruto. Porque sí, porque vemos una cosa, un propósito, pero luego pues nos olvidamos, dejamos de hacerlo, no le damos la importancia que tiene. Y luego, pues esa frivolidad o ese deseo de originalidad o esas malas cosas que a veces en nuestro corazón combaten para no convertirnos, ¿no?, con lo que estamos oyendo, esas zarzas que ahogan la palabra, ¿no?, que son muchas y muy variadas. Pero esta parábola, lo importante no es esto, lo importante es el punto final. Ya que Jeremías dice siempre esto, ¿no?, de esta parábola, que el foco está al final. El foco de la parábola, lo que quiere decir el Señor, lo importante, lo que da sentido a los demás, está al final. Y el final es que hay tierra buena y que da un fruto asombroso. 30, 60, 100 por uno. Y nosotros, Señor, pues te lo hemos pedido ya varias veces, ¿no?, pero que nos hagas buena tierra.
porque queremos dar ese fruto, queremos servir a la obra, a la iglesia, a los demás. Y necesitamos, Señor, que esa lluvia que constantemente cae sobre nosotros, porque vamos, mira, aquí tenemos medios de formación en el Opus Dei, en este curso anual. Vamos, tú se lo cuentas a alguien, de hecho, hoy nos ocurre, se lo contamos a amigos, y es que no se lo creen. Dice, ¿en serio? ¿Y así descansas? Pues sí. Pues sí. Bueno, pues que toda esa lluvia, pues encuentre en nosotros esa tierra que devuelve semilla y que puede servir, Señor, para que sigas sembrando en otros corazones. Lógicamente. Benedicto XVI, a la parábola del joven rico, del rico y el pobre Lázaro, pues te acuerdas muy bien de aquella parábola, ¿no? Cuando el rico le dice, Padre Abraham, bueno, pues dile por lo menos a mis hermanos, que manda a Lázaro a mis hermanos, porque si ven un muerto entonces sí creerán y tal y cual. Y entonces le dice a Abraham, y así no vendrán a este lugar de tormento, ¿no? Dice el rico. Y Abraham le contesta, si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán o se convertirán, aunque uno de los muertos resucite. Y entonces Benedicto XVI comenta, si Dios se manifestara más claramente, no sirve de nada si no se cambia el corazón para escuchar. Y por eso, Señor, cuando un medio de formación no nos dice nada, hay que pensar si está fallando esa actitud por nuestra parte. A veces se oye decir, es que ya me lo sé, ¿no? Todo lo que me están diciendo, o lo que me dicen aquí, o lo que escucho aquí, o lo que leo en el tomo de meditaciones, o lo que me dicen en esta meditación, todo eso ya me lo sé. Y yo, no sé, siempre dice, pero lo vives, lo vivo, yo esto que ya me sé. No, pues ¿de qué sirve? De nada. La tierra buena, decía Bantuán, ese arzobispo, no devuelve la semilla, sino el fruto. Yo, Señor, ¿de qué me sirve saber lo que tengo que hacer, o lo que debería hacer, o a qué o las delicias de tu amor si no correspondo? ¿De qué me sirve todo eso? Casi de reproche. Los que escuchan acogen mejor aquellas palabras que provienen del corazón, palabras que se han hecho vida y no son solo consideraciones abstractas o impersonales. En el fondo, ya lo hemos dicho, pues todos esos medios de formación nos deben llevar, Señor, a identificarnos contigo. ¿Cómo te puedo amar yo, Señor, mejor con estas cosas que estoy oyendo? ¿Cómo me puede servir esto, Señor, a encontrarme contigo? Y esto, pues no suele acontecer sin que nosotros pongamos algo de nuestra parte. A veces poco, porque podemos hacer poco, Señor, pero ese poco. Aquel lamento tuyo, Señor, ante quienes viendo no ven, oyendo no escuchan, ante quienes no se dejan conmover, interpelar por la palabra, pues debe resonar también en nuestros oídos. ¿A quién compararé esta generación? Se asemeja a unos niños sentados en la plaza que gritan diciendo, hemos tocado la flauta y no habéis bailado, hemos entonado lamentaciones y no habéis llorado. Claro, pero bailar no es lo mismo que escuchar la flauta, ¿eh? Y supone un sacrificio si no te gusta bailar, superar el temor al ridículo, etcétera, etcétera. Claro, sin música, todo empieza con la música, pero hay que bailar. Nosotros tantas veces hemos de esos medios de formación que tocan la música de Dios, bailar a su son, luchar por poner en práctica esas cosas. Claro que lo sé casi todo, Señor, pero lo vivo, Señor. Aquella respuesta que tú diste al perito de la ley, ¿no? ¿Qué lees? Le preguntas en primer lugar. Esto y esto. Respuesta excelente. Y le dice el Señor, bien dicho, haz esto y solo entonces tendrás vida. Haz esto.
Muchas veces se nos dice que lo importante no es hacer, sino ser, y es totalmente cierto, ¿no? Pero para ser hay que hacer muchas cosas y hay que combatir el yo mucho, y, ¿verdad? Y para recibir la gracia de Dios y para hacerle espacio a nuestro corazón, pues hay que poner en práctica las inspiraciones. Hay que poner en práctica las inspiraciones y dejarse llevar por las inspiraciones, afectos, propósitos que el Espíritu Santo pone en nuestra alma. Y por eso, en un documento que nos habla de la formación, pues se puede leer: la participación de los fieles en el proceso de su propia formación es eminentemente activa. Se incentiva su espíritu de iniciativa y de espontaneidad, a cuyo ejercicio se da un oportuno espacio, tanto en los medios didácticos como en la conversación sincera con los directores y los profesores. Así dice la Ratio Institutionis, ¿no? Nuestro padre lo resumía en una de esas frases suyas tan gráficas, diciendo que los directores no nos llevan en andadores. La formación se basa en nuestra libertad y en nuestra responsabilidad, en nuestro amor por ser y deseo por ser buenos instrumentos en las manos de Dios para hacer la obra. Y por eso nosotros estudiamos, leemos, investigamos. Ahora que tenemos internet es tan fácil. Oye, esto tal, pues voy a leer el texto porque aquí no me queda claro esto que dice este artículo y tal, y vamos como con una actitud activa mejorando nuestra formación. Qué bien, que nos queda poco tiempo y la verdad aquí bastantes cosas, así que nuestro padre también nos animaba muchas veces a valorar el papel de la piedad en la formación, como dando a entender que, bueno, aquello que decía San Gregorio Magno, ¿no? Nada es la ciencia si no tiene la utilidad de la piedad. Una intuición que nosotros podemos tener claramente, ¿no? De nada sirve ser sabio si no soy santo. De nada sirve saber las cosas si eso no me lleva a amar más a Dios, ¿no? Eisenstein, Santa Teresa Benedicta de la Cruz, tiene un libro, Estrellas Amarillas, su autobiografía, donde cuenta que de pequeña era muy lista, sacaba muy buenas notas, le adelantaron varios cursos y entonces sus hermanos, que eran una familia numerosa, para meterse con ella le llamaban Edith la lista, y ella lloraba porque entendí, y dice en el libro, porque ya desde pequeña entendí que lo importante en la vida no era ser listo, sino bueno. Y aquella expresión yo la entendía como un reproche, como diciendo, la lista, pero no la buena, ¿no? Pues esto es lo... Y por eso, Señor, nosotros, pues, ¿cómo diría yo? Rechazamos el diletantismo, ¿no? No permitimos, como decía nuestro Padre, que el espejo de la novedad arranque de nuestra alma la piedad paramos de leer y meditamos las cosas que estamos leyendo, siguiendo aquel consejo que daba Jean Guiton también, ¿no? Hay que dejar de leer cuando el alma se resienta, ¿no? Y tantas cosas más, porque nos damos cuenta de eso, que lo importante no es atesorar o tener, sino ser, sino que eso nos transforme. Hay ese conocimiento por connaturalidad de las almas santas que entienden, son los dones del Espíritu Santo, es un conocimiento por connaturalidad. Como decía Jacques Maritain, ¿no? Es mucho más cierto, más seguro. Es como, ¡ting!, tú vibras en la misma onda y entras en resonancia y afinas la guitarra, ¿no? O sea, detectas la nota claramente. En una ocasión, en el Encuentro Mundial de las Familias, cuando vino el padre a Valencia, con el Encuentro Mundial de las Familias con Benedicto XVI, uno de los personajes que también vino fue don Julián Herranz, el cardenal don Julián Herranz, y estuvo pues un día comiendo en casa, estaba don Luis también, si no recuerdo mal, ¿no? No, ya todavía. Entonces, pues, hubo una tertulia simpaticísima. Y entonces nos contó una anécdota muy impresionante, y era que había estado con el entonces cardenal Ratzinger, no sé si en Bilaterio o Cababianca, y pues habían visto cosas, estado con personas, y le había dado a leer una de las campanadas.
Y entonces cuando la leyó, de las cartas de nuestro padre, diciendo, poniendo en guardia con los peligros de la falta, en fin, ¿no?, de doctrina, de piedad, después de que algunos con una mala interpretación del Concilio Vaticano II estaban haciendo, etc., ¿no? Bueno, y entonces, cuando lo leyó, el cardenal Ratzinger le dijo al Papa, al cardenal Julián Herranz, a ver si lo cuento bien, no me equivoco, le dijo: me ha gustado mucho leerlo porque me ha dado mucha paz el ver que una persona santa, abro un paréntesis, todavía no había sido a la canonización, por supuesto, pero ya le consideraba el entonces cardenal Ratzinger como una persona santa, que una persona santa decía, años de que yo escribiera mi libro sobre el informe sobre la fe, que a mí siempre me dejó un poco intranquilo de si no había dicho cosas demasiado claramente o demasiado fuertes, pues me ha dejado muy tranquilo el ver que años antes ya un santo decía las mismas cosas. Y entonces decía, porque esto es como si tú subes una montaña esforzadamente, tal y cual, y cuando llegas arriba te encuentras a uno que ha subido en coche con una cerveza, ¿no? Los santos llegan mucho antes al esfuerzo teológico, ¿no?, de tal, con su sintonía con Dios, llegan mucho antes a la verdad. Pues por eso nosotros necesitamos, bueno, por eso y por muchas otras cosas, ¿no?, la piedad. Pero en fin, se nos ha hecho la hora. Vamos a acudir a la Virgen. Su corazón es la buena tierra por excelencia, ¿no?, que dio un fruto asombroso, no el 100 por 1, sino el infinito por 1. La encarnación del Hijo de Dios en sus entrañas, ¿no? Vamos a pedirle a la Virgen que nos ayude también a nosotros a ser buena tierra. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.